Prueba de cajón anterior. El paciente debe estar en decúbito supino con la rodilla flexionada a 90 grados. Aquí vamos a estabilizar su pie con nuestra cadera y nuestras manos van a ir en la parte, en la línea articular anterior y vamos a hacer un empuje hacia adelante de la rodilla. Y lo vamos a realizar de la siguiente Entre más forma. dolor va a haber un esguince del ligamento cruzado anterior, entre más movimiento excesivo va a haber una ruptura del ligamento cruzado anterior. En otras clínicas, grados de inestabilidad de la articulación de la rodilla, puede haber grado 1, que es leve, 5 milímetros de traslación, grado 2, moderado, de 5 a 10 milímetros de traslación, grado 3, que es severo, mayor de 10 milímetros de traslación. Esta prueba Prueba de cajón posterior. Aquí el paciente debe estar en decúbito supino con la rodilla flexionada a 90 grados. Nosotros vamos a poner nuestros pulgares en el ligamento colateral y colateral medial y vamos a hacer un empuje hacia interpretación. Entre adelante. más dolor o aumento del movimiento vamos a encontrar un esguince o rotura del ligamento cruzado posterior. Va a haber 3 grados, que el 1 es leve, que es mayor a 5 milímetros de traslación, grado 2, que es moderado, de 5 a 10 milímetros de traslación, y grado 3, que es severo, que ya es mayor a 10 milímetros de traslación. Prueba de Apley. El paciente va a estar en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados. Nosotros vamos a ejercer una presión hacia abajo y vamos a hacer una rotación interna y externa. Interpretación. Entre más dolor o crepitación con la compresión o rotación, que se alivia con la distracción de la rodilla y un daño meniscal. En las notas clínicas hay signos de lesión meniscal. El primero es dolor en la línea articular de la rodilla. 2, sonido, sensación de crepitación con movimiento. Y 3, va a haber un bloqueo. La prueba de compresión de Apley debe seguir de compresión en hiperflexión si se sospecha de una Prueba de distracción de Apley. Esta prueba se realiza con el paciente en decúbito prono con la rodilla doblada a 90 grados. Nosotros vamos a colocar sobre su muslo posterior nuestra rodilla y vamos con nuestras manos las vamos a colocar sobre los malleolos del tobillo y vamos a hacer una distracción hacia arriba y una rotación interna y externa. interpretación. Entre más dolor con la distracción va a haber un dolor capsular o ligamentosa de la rodilla, y si hay más disminución del dolor después de la distracción va a haber una lesión meniscal. Notas clínicas: ver signos de lesión meniscal arriba. Prueba patelar de Bajotman. Se realiza con el paciente en decúbito supino. Aquí vamos a hacer una presión de la rótula de anterior y posterior y vamos a hacer una oscilación Interpretación. suavemente. Si hay más aumento del movimiento o sensación esponjosa en la articulación, va a haber una inflamación interarticular de la rodilla. Notas clínicas. Normalmente la patela debe moverse aproximadamente 1 milímetro. En presencia de inflamación en la articulación del movimiento de anterior a posterior, aumentará a medida de que el edema local levante la rótula más lejos del fémur. Causa del derrame articular en la rodilla es un trastorno interno, esguince o ruptura del ligamento o un daño. De Bonse-Home. Se realiza con el paciente en decúbito supino. El examinador lleva a 20 grados la rodilla y vamos a estabilizar la fosa poplitea. Vamos a quitar el soporte dejando caer la rodilla posterior en su totalidad de extensión.
Prueba de Children Dog Warhol. El paciente va a separar las piernas a 30 centímetros y va a girar internamente al máximo sus piernas y intentar hacer una sentadilla. Después este procedimiento se repite con las piernas separadas a 30 centímetros y las piernas giradas externamente realizando una sentadilla. Aquí si encontramos un clic o crepitación, va a haber un desgarro del menisco lateral o un desgarro del menisco medial. Y como notas clínicas vamos a encontrar que el procedimiento proporciona una evaluación funcional que soporta el peso de posible patología de rodilla. De Clark. Esta prueba se realiza con el paciente en decúbito supino, con las piernas estiradas completamente. Aquí vamos a colocar nuestras manos sobre la rótula haciendo una presión sobre el fémur y la rótula y vamos a hacer movimientos de superior, inferior, medial e inferiormente haciendo una presión. La interpretación es que si encontramos más dolor o crepitación va a haber una condromalacia rotuliana, una osteocondrosis de la patela, fractura de patela. Y como notas clínicas, compresión de la rótula en el fémur puede causar dolor debido a la agravación de los tejidos inflamados o dañados. Prueba de Dreyer. Esta prueba se realiza con el paciente en decúbito supino. El paciente no puede levantar la pierna. Nosotros vamos a hacer una fuerza de compresión en el muslo justo arriba de la rótula. Interpretación. El paciente puede levantar la pierna si los cuádriceps son estabilizados. Una vez que se retira la fuerza de estabilización, el paciente no puede levantar la pierna, hay una fractura de la rótula. En las notas clínicas, recuerde que la inserción del cuádriceps en la tuberosidad tibial abarca la rótula. La ruptura completa del tendón del cuádriceps puede ocurrir en presencia de una ruptura rotuliana. La historia clínica debe conducir al diagnóstico de una fractura. Prueba de fluctuación. Esta se realiza con el paciente en decúbito supino. El examinador coloca la membrana de las manos 2 centímetros abajo y 2 centímetros arriba de la rótula. Después procedemos a aplicar una presión descendente con ambas manos y vamos a empujar hacia arriba y después vamos a relajar con la otra mano. Interpretación. El nivel de líquido fluctúa debajo de cada mano cuando se aplica presión. Inflamación intraarticular de la rodilla secundaria a un traumatismo que es un desorden interno, ligamento, esguince o ruptura. Daño vascular. Prueba de Fouchet. Esta prueba se realiza con el paciente en decúbito supino. El examinador hace una presión hacia abajo con la palma de su mano en la rótula y aquí vamos a observar al paciente si tiene una incomodidad o dolor y si no observamos vamos a proceder a hacer un movimiento de lado a lado. Interpretación. Entre más dolor, crepitación audible o palpable, va a haber un trastorno del seguimiento patelar. Prueba de Genuvalgo. Esta prueba se realiza con el paciente en supino. El examinador estabiliza la parte medial del tobillo
y va a ser una fuerza de lateral a medial. Después, este mismo procedimiento se realiza pero con la rodilla a 25 grados. Si encontramos en la interpretación más dolor, va a haber una distensión del ligamento colateral medial. Si encontramos incremento del movimiento o separación, va a haber una ruptura del ligamento colateral medial. Notas clínicas: el término valgo se refiere al hueso distal que se mueve lateralmente y hay una clasificación. Prueba de Genovaro. Esta prueba se realiza igual con el paciente en supino. El examinador estabiliza la rodilla medial y va a aplicar una fuerza de medial hacia lateral. Y este mismo procedimiento se realizará pero con la rodilla flexionada a 25 grados. En la interpretación, si hay más dolor, va a haber una distensión del ligamento colateral lateral. Si hay más dolor en el incremento del movimiento o separación, va a haber una ruptura del ligamento colateral lateral. Notas clínicas: el término varo se refiere al hueso distal que se mueve medialmente. Y hay una clasificación de lesión del ligamento colateral medial, que uno es 0.5 milímetros de apertura articular sin estabilidad. De 5 a 10 milímetros de apertura articular hay una mediana inestabilidad. Prueba de Godfrey. Bueno, esta prueba se realiza con el paciente en supino. Va a flexionar su rodilla y cadera a 90 grados y el examinador va a observar el cambio posterior de la tibia y va a comparar la prominencia de la tuberosidad bilateralmente. Interpretación: si la tibia retrocede o cae de vuelta en el fémur, hay un desgarro del ligamento cruzado posterior o una traslación posterior de la rodilla inestable. Notas clínicas: posterior saxine es el hundimiento de la tibia. Flexión en meniscos. Esta prueba se realiza con el paciente en prono. Va a flexionar su rodilla de 130 a 150 grados, mientras que el examinador va a aplicar una presión en el pie y va a rotar interna y externamente. Interpretación: si hay más dolor o crepitación con la compresión y rotación que se alivia con la distracción, va a haber una lesión de meniscos. Prueba de Wilson. El paciente va a estar sentado con las rodillas flexionadas a 90 grados, sentado al borde de la mesa. El examinador le dice al paciente que rote la tibia internamente y extienda la pierna. Interpretación: dolor, aprensión o juego indica lesión menisco. Después se le pide al paciente disecante. Notas clínicas: la localización que repita el movimiento pero externamente. Es la rodilla en orden de frecuencia 75% de la parte y durante ambos movimientos el examinador palpa la fosa popltea buscando signos de crepitaciones o movimientos en el epicóndilo lateral femoral y 5% en la patela. También pueden ocurrir en otras articulaciones: tróclea, talus y capitulum del húmero. Prueba de Waldron. Esta prueba se realiza con el paciente de pie. El examinador palpa la rótula e instruye al paciente a realizar varias veces flexiones de rodilla lentamente en posición de sentadilla. Aquí vamos a encontrar que si hay más dolor y crepitación, va a haber una condromalacia patelar o una enfermedad degenerativa de las articulaciones, o podemos hallar osteocondritis de la rótula. Y como notas o fractura clínicas, patelar. la prueba proporciona una función más activa de carga de peso en la evaluación del seguimiento patelar en el fémur. Esta prueba nos proporciona una función más activa de carga de peso en la evaluación del seguimiento de la patela y el fémur. Signo posterior de Sack.
Esta prueba se realiza con el paciente en supino con la rodilla flexionada a 90 grados y la cadera a 45 grados aproximadamente. Y aquí el examinador va a comparar la prominencia de la tuberosidad tibial bilateralmente. Primero, tu rodilla y lleva tus rodillas a 45. Flexiónala. Después sube. Interpretación. La tibia se hunde hacia atrás o se cae hacia atrás en el fémur, va a haber un desgarro del ligamento cruzado posterior. En las notas clínicas también esta prueba se puede llamar Godfrey test. Stutter. El paciente va a estar sentado con la rodilla flexionada a 90 grados y el examinador va a palpar debajo y alrededor de la patela e instruye al paciente para flexionarla y extender la rodilla. En la interpretación, si hay un estallido, tartamudeo durante el movimiento patelar, va a haber una inflamación de la plica o osteocondritis. Y aquí vamos a observar que si hay un estallido, tartamudeo durante el movimiento, signo de PAIR. Esta prueba se hace con el paciente sentado con los pies y las rodillas cruzados. El examinador va a aplicar una presión hacia abajo en las rodillas y vamos a observar si hay un signo de dolor o desconfort en el paciente. Aquí vamos a observar que si hay más dolor en la articulación de la rodilla medial, vamos a encontrar que hay un desgarro en el menisco medial. Como notas clínicas, la fuerza hacia abajo aplicada a las piernas cruzadas en esta posición del paciente aumenta la compresión medial de la rodilla. Prueba de patela Scrape test. Esta prueba se realiza con el paciente en supino con las piernas estiradas. El examinador empuja hacia abajo los cuádriceps de superior e inferior en un movimiento de ordeño y vamos a hacer que el líquido sinovial se acumule alrededor de la rótula. Interpretación: si hay un exceso de líquido o elevación patelar, va a haber una inflamación de rodilla o edema. Como notas clínicas, esta prueba también se puede llamar Bulge-Singh o Bruch-Singh. Prueba de plica medio patelar. Esta prueba se realiza con el paciente en supino con las piernas estiradas. El examinador va a hacer una flexión ligera de 30 grados y va a aplicar una fuerza de lateral a medial y con la otra mano vamos a intentar mover la patela medialmente. En la interpretación encontramos que si hay más dolor en la rodilla medial, va a haber una osteocondritis disecante o inflamación de la plica. Como notas clínicas, flexionando la rodilla y moviendo la patela medialmente, una plica inflamada causa. Prueba de hiperflexión de meniscos. Esta prueba se realiza con el paciente en prono, con la rodilla flexionada de 130 a 150 grados. El examinador aplica una presión hacia abajo y en el pie y va a rotar interna
y externamente el pie. Interpretación: más dolor o crepitación en la compresión y rotación, que se alivia con la distracción. Va a haber una lesión de meniscos. Notas clínicas: esta prueba puede ser más específica para la detección de los desgarros de menisco del asta posterior que no se detectaron en la prueba de compresión estándar de Apple. Prueba de Jacob. Esta prueba se realiza con el paciente de pie, con el peso distribuido equitativamente en ambos pies. El examinador aplica una fuerza en valgo en la rodilla afectada mientras flexiona lateralmente la rodilla. Aquí vamos a valorar que si entre más movimiento brusco de la rodilla, la tibia se desplaza hacia atrás y puede haber una inestabilidad posterolateral. Y aquí en notas clínicas, si las estructuras dañadas que se van a afectar van a ser el ligamento cruzado posterior, el ligamento colateral medial y cruzado anterior posterior.